Un momento. Ya sé que no es la evolución del emo vengador. Y sí, ya sé, yo hablando bien de un Uchiha. Si tienes tiempo viendo mis videos, ya sabrás que yo con este tema de los Uchihas soy un poco Tobirama. Pero la verdad es que yo no los odio, bueno, no siempre. Solo que detesto el trato especial que les da a Kishimoto. Pero cuando algo es bueno, yo lo digo, aunque se trate de Sasuke. Y la realidad es que luego de ponerme al día con Boruto, me di cuenta de algo. Sasuke es tan buen personaje en Boruto que de hecho es el protagonista de esta serie. ¿No entienden a lo que me refiero? Vamos a ver. ¿Qué tal, chicos? Soy Dai y vamos a hablar de el Sasuke de Boruto. A ver, ¿cómo empiezo esto? Para poderles explicar mi punto, debo darles algo de contexto. Todos sabemos que Sasuke es un personaje bastante cambiante. De hecho, Sasuke es el personaje más desarrollado del manga. Tiene toda clase de altas y bajas. El punto es que para aquellos que por algún motivo no conocieran Shippuden, cosa que es difícil porque es una de las series más populares de nuestra generación, si se ponen a ver de manera neutral las cosas más importantes ocurridas durante la serie, estoy seguro que llegarían a la conclusión que el protagonista no es otro que Itachi. Digo Sasuke. Esto del Sasuke Shippuden que yo tanto menciono es porque el autor se centró completamente en él. El desarrollo y la trama de Shippuden giran en torno a Sasuke. Desde que el cerebro del prota pasa a ser 99% Sasuke y 1% Ramen, hasta que el emo vengador está involucrado en todo, desde Akatsuki hasta los conflictos internos de Konoha. Ok, ¿a qué viene todo esto si estamos hablando de que Sasuke es lo mejor de Boruto? Pues en lo siguiente. Sasuke, a pesar de tener el mayor protagonismo en Shippuden, para mí no es ni de cerca lo mejor que tuvo la serie. Que sea el personaje que más atención tiene del autor no lo hace lo mejor para mí. A ver, déjenme darles un ejemplo. Naruto podrá tener sus cosas negativas como ya las he mencionado en diferentes videos, pero hay una realidad y es que es un grandísimo protagonista, aunque no sea el centro de atención de la historia. Cosa irónica porque es el protagonista, ¿no? Uno de los motivos principales para mí es porque influye en las personas alrededor de él sin la necesidad de ser el centro de atención o que estas personas lo estimen o piensen en él, como lo demostró claramente durante la primera parte del manga. Naruto siempre fue rechazado, incluso en más de una ocasión sus mismos compañeros le decían que era un idiota y no sé qué más, pero gracias a su fuerza de voluntad y a sus cualidades, poco a poco influyó y conectó a todos los personajes de este manga, los hizo crecer y evolucionar. Para mí, esta es una cualidad clave para determinar la importancia o el valor de un personaje. Y como dije, Naruto logró todo esto sin la necesidad de que interviniese en prácticamente todo, como sí lo hizo el Sasuke de Shippuden. También es importante mencionar que Sasuke había cambiado mucho. Claro, yo entiendo que tuvo un fuerte trauma por la culpa de su hermano suculento, pero el hecho es que Sasuke había perdido su esencia. Todos los personajes, bueno, al menos los principales, nunca perdieron su esencia, lo que conocimos de ellos cuando empezó el manga. Sasuke sí que la perdió. Habiéndoles explicado todo esto, ¿por qué Sasuke es lo mejor de Boruto para mí? Porque influye en los demás como lo hizo Naruto sin ser el centro de atención y porque recuperó su esencia. Este Sasuke es el que nosotros conocimos al principio del manga, un personaje muy inteligente, con mucha actitud, alguien que tiene sus metas bien claras, pero que no es egoísta y valora a las personas que lo rodean. Un personajazo, el que siempre debió haber sido. Incluso, para mí, este Sasuke adulto es aún mejor de lo que era antes. Cada aparición de Sasuke, aunque sea pequeña, es espectacular. Es lo que le da sentido a todo esto que llamamos Boruto. Y aquí, Kishi, Kodachi, Ikemoto, Tite Kubo, yo no sé quién es el que hace este manga, no intenta poner a Sasuke de protagonista o meterlo hasta en la sopa solo porque es guapo y vengador. Lo que hacen es relucir las grandes cualidades que siempre tuvo. Sasuke es lo mejor de Boruto porque tiene el mismo efecto que tuvo Naruto al principio del manga. Naruto, aunque era un niño, era el que conectaba a todos los personajes, los hacía evolucionar a todos, únicamente utilizando sus cualidades, mientras seguía en su propia misión, que en su caso era ser Hokage. Esto lo hace Sasuke aquí y lo hace perfecto. Para darles unos ejemplos, vamos a hablar de lo siguiente: Sarada, Boruto y Naruto. Sarada, uno de los protagonistas de esta nueva serie, tuvo un desarrollo gracias a su padre. Ella tenía un conflicto importante ya que no entendía qué pasaba entre sus padres o quiénes eran realmente. Sí, Kishi le dio un toque de drama de telenovela con lo de los lentes y el cordón umbilical y bla bla bla, pero no importa. Esta parte de Boruto fue espectacular por la relación de la nueva familia Uchiha. Sasuke, aunque empezó con el pie izquierdo cuando conoció a Sarada, la realidad es que de a poco demostró que de hecho ama a su familia. Sin intentarlo, Sasuke se robó el show de esta saga porque nos mostró a los
lectores cómo alguien que ha vivido todo lo que él vivió aún puede creer en algo como tener una familia, y que aunque las cosas no le salieran bien al principio, las intentó arreglar simplemente hablando con mucha madurez, y hasta le demostró a su hija el amor que siente por ella. Aquí Sasuke conectó a la historia a una de las protagonistas, ya que ella se encontraba perdida, dándole desarrollo de una manera natural, simplemente utilizando sus cualidades como hizo Naruto en el manga. Algo excelente, digno de un gran personaje, y esta es solo una. Boruto, como ustedes saben, tuvo un muy buen cambio, el cual fue en gran parte gracias a Sasuke. Él se veía reflejado en este niño frustrado, ¿y qué hizo él? Le dio su apoyo y le transmitió los valores que él había aprendido a lo largo de su vida. Sasuke fue básicamente el padre que necesitaba Boruto. Piensen en algo así como Piccolo, solo que con un peinado emo y no tan verde. No dudó en apoyarlo y guiarlo. De hecho, cada palabra que soltaba Sasuke era oro puro. Estaban llenas de sabiduría, de cariño y de actitud. Y todo esto lo hizo sin perder su esencia. Por ejemplo, cuando dijo que se llevaba a Boruto a pelear con los marcianos, todos los Kages se quedaron como "What? ¿Vas a llevar al mocoso? No lo hagas". A Sasuke se la sudó y les dijo que él lo iba a llevar. Incluso le dijo a Boruto que tranquilo, que tienes mi aprobación. Esta superioridad y esta seguridad en sí mismo no es nueva. Esta actitud de yo hago lo que se me da la gana y nadie se va a oponer es del Sasuke cuando era niño. Como verán, aquí se preocupa por las personas, no es egoísta. No le molesta mostrar afecto de ser necesario. Y de todas formas no deja de ser Sasuke. Así es que debió haber sido en todo Shippuden. Evidentemente es él el que conecta también al nuevo protagonista. Boruto no quería saber nada de nadie. Como dije en otro de mis videos, el que Boruto ahora le interese, acepte y valore a su padre es lo que enlaza a esta secuela con el manga original. Y esto fue gracias a Sasuke. De nuevo, otra señal de un personaje importantísimo. Y hablando de personajes importantes, miren, Naruto siempre va a ser Naruto. De hecho, tiene unos momentos geniales en esta nueva serie, pero hasta él necesitó ayuda. Naruto estaba consumido por su trabajo de Hokage, que por cierto, hay veces que me preguntaba si Naruto era realmente feliz siendo Hokage, ya que vive amargado y estresado. Pero los momentos en donde realmente vimos a ese Naruto que todos queremos es cuando estaba Sasuke involucrado. Y no era porque Naruto estuviese pensando en Sasuke todo el día y ¡ay, Sasuke, mi amor! No. Por ejemplo, él estaba resolviendo el problema del tipo de los Sharingan y fue a proteger a las niñas. En el proceso se entera de que tal vez Sarada no es la hija de Sasuke. En vez de ponerse "oh no, Sasuke, ¿por qué hiciste eso?", como lo hacía en algunas ocasiones en Shippuden, acá fue y lo regañó diciéndole que era un y que luego iba a hablar con él. Este es Naruto. Además, Sasuke le ayudó a resolver los problemas que tenía con su hijo, lo que le quitó un grandísimo peso de encima, al punto de que al final volvimos a ver esa relación de rivalidad que se encontraba olvidada por años. La influencia de Sasuke en Naruto aquí es muy importante, pero no porque Naruto no puede pensar en otra cosa o qué sé yo, es porque Sasuke de manera discreta iba resolviendo las cosas que él sabía que Naruto no podía. Aquí hay otro personaje importantísimo que Sasuke volvió a conectar a la historia. Como dije, a veces parecía que Naruto no disfrutase de la vida. Ahora, con sus problemas resueltos, con su amigo de lado y con esa esposa, claramente lo hace. El Sasuke de Boruto es el mismo del principio del manga, aunque para mí incluso mejor, ya que es más maduro y logró superar todos los problemas emocionales que tenía por la masacre Uchiha. Es un tipo muy inteligente, habilidoso, que todavía mantiene sus aires de grandeza, pero que se preocupa por las demás personas que tiene alrededor. Para mí es lo mejor de Boruto porque tiene un efecto importante en todos los personajes sin la necesidad de que dichos personajes piensen en él todo el día. Naruto cuando era niño era completamente ignorado, pero con sus cualidades poco a poco influyó en todos, al punto de que fue capaz de hacer un cambio en todo el mundo ninja. Si eres capaz de influir en las personas a las cuales no les interesa lo que hagas, es porque eres un crack. Eso es Sasuke acá. Yo podría tener mis problemas con los Uchiha. Como dije, no me gusta que el autor les tenga tanto favoritismo y que los quiera meter con calzador en donde sea. Justamente lo que hizo con el Sasuke de Shippuden. Pero acá no ocurre eso. Sasuke brilla sin la necesidad de que todo gira en torno a él. Y así es que debió ser. Aunque la mayor parte del tiempo anda estresado, el Naruto adulto es mi personaje favorito de Boruto, porque siento que es una especie de mezcla entre el Naruto del final del manga con su majestad Jiraiya. Es una maravilla, aunque solo pudimos verlo un poquito, pero el Sasuke adulto es un personaje muy completo, que siempre se roba el show, por lo que por todo lo que expliqué, para mí, Sasuke es lo mejor de todo Boruto. No te vayas todavía. Mi Facebook revivió. Y basándome en sus comentarios de YouTube, a partir de ahora lo utilizaré para decidir cuál personaje será el siguiente en recibir su historia y evolución. Si quieres participar, sígueme. En diagonal me dicen Dai. O simplemente búscame en la barra. Igual el link siempre lo pongo al final de la descripción. Ahora sí, de vuelta a mi discurso final.
¿Qué hay, chicos? Soy Dai. Si les gustó este video, porfa, suscríbanse. Y si quieren, regálenme un like. Eso me ayuda, muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos hasta la próxima.